Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. A continuación, comunicación y lenguaje primero básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema Formas impersonales del verbo del área de comunicación y lenguaje de primero básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, el pensamiento lógico y la habilidad lingüística. Y antes de iniciar, te recuerdo que laves constantemente tus manos con agua y jabón o bien las desinfectes con gel antibacterial. También recuerda que si estás trabajando con tu guía de autoaprendizaje, estos temas se relacionan con el contenido que está en la guía. Estamos viendo acerca de concordancia gramatical. Vimos que hay número, persona, género y también entramos a una parte importante y extensa de la oración, el verbo. ¿Qué vimos en la sesión anterior acerca del verbo? ¿Qué elementos estudiamos que generan esa concordancia gramatical que estamos viendo? ¿Cuántas conjugaciones o cambios te indiqué que sufre un verbo al momento que nosotros lo utilizamos? Si te digo la primera persona en plural, ¿cuál es? ¿Te recuerdas también que hablamos acerca de conjugar verbos y que todo tiene que concordar? Y que habrá partes en el verbo que cambiarán según la necesidad o la persona que estemos usando. Entonces vamos a comenzar ejercitando un poco para que tú te recuerdes. Vamos a ver acá estas imágenes y conjuguemos los verbos. Por ejemplo, este primer verbo nos señala trabajar. Conjuguémoslo en la segunda persona en plural. ¿Cómo quedaría el verbo? ¿Cuál dijimos que es la segunda persona plural? Es ustedes. Sigamos en presente. Si lo queremos conjugar para que nos señale presente, ¿cómo lo conjugarías? ¿Qué modificación le harías al verbo? Trabajar. Ustedes, correcto, trabajan. ¿Y qué cambia? La R por la N. Y ya nos da esa concordancia que buscamos con ustedes, que nos señala plural. Ahora conjuguemos el verbo reír con la primera persona del singular o la primera persona singular. ¿Cuál es la primera persona singular? Ve anotando en tu cuaderno y siempre en presente. Yo. ¿Y cómo conjugas el verbo entonces para que haya concordancia con la persona y el número? Río. Yo río. Aquí ya tenemos la concordancia entonces. Muy bien, entonces continuemos. Y para que sigas ejercitando, vamos a la imagen número 3, barrer. ¿Cómo la conjugarías para que haya concordancia con el plural de la tercera persona? Hazlo rápidamente en tu cuaderno. O por ejemplo, ahora pasemos a la número 4. Conjúgalo de tal manera que concuerde con el singular de la tercera persona. ¿Qué cambios harías? ¿Te recuerdas que hablamos la primera, segunda, tercera, singular y plural? Y que necesitamos que el verbo se conjugue para que coincida y que cree esa concordancia gramatical. Pero ahora, ¿qué ves tú en estos verbos? ¿En qué terminan?
¿Crees tú que de esta forma el verbo se está refiriendo a alguien o a algún tiempo en específico? ¿Cómo utilizas tú estos verbos? Tenemos trabajar, ver, barrer, volar, reír, hablar. ¿Te están dando algún tiempo determinado? ¿Se están refiriendo a una persona en concreto? Pues a esto
Ahora, ¿cómo expresa ese momento o esa acción en desarrollo? Si yo te digo, en este momento tú estás estudiando, da la sensación o te transmite esa acción que estás realizando en este preciso momento. A eso se refiere con una acción en desarrollo. Ahora, con comer. Por ejemplo, podemos decir, yo estoy comiendo. En venir, ¿será que venir podemos decir yo estoy viniendo? ¿Cómo lo cambiarías? Y en ir, ¿cómo lo cambiarías tú? Recuerda que también te he recomendado que investigues acerca de los verbos regulares e irregulares. Por ejemplo, con ir. ¿Cómo lo dirías? ¿Será que sería irando, hiriendo? Ir sufre una transformación completa de su forma. Entonces, cambia a yendo. ¿Te das cuenta del cambio completo que hay de ir a yendo? Él está yendo, yo estoy yendo. Entonces tenemos que tener cuidado también de saber qué verbos son regulares y qué verbos son irregulares, que van a cambiar completamente en su estructura. Entonces ya tenemos acá también el gerundio que nos da una acción en desarrollo. Y por último tenemos el participio, que es una acción ya finalizada, es decir, que ya se llevó a cabo. Y lo vamos a reconocer porque terminan en ado o ido. Por ejemplo, si seguimos con el verbo estudiar, ya vimos estudiar, estudiando. ¿Y cómo sería entonces en participio si lo cambiamos, si lo queremos pasar a esa forma? Excelente, sería entonces estudiado. Y con el verbo comer, con el infinitivo comer, lo transformamos a comiendo. ¿Cómo sería en participio? Correcto, comido. Pero entonces ahora también con esto quiero que te des cuenta. ¿Tiene alguna concordancia con alguna persona gramatical? Le podemos colocar yo, estudiado, ellos, comido. ¿Tiene alguna concordancia o alguna lógica gramatical? ¿Y qué es lo que sucede con estos verbos no personales o impersonales? Que necesitan de un verbo auxiliar. Por ejemplo, yo he estudiado. Ahí ya tiene más sentido lo que estamos diciendo porque el verbo auxiliar nos está ayudando. Y por ejemplo aquí también, ellos habían comido. Tenemos otro verbo auxiliar que nos ayuda a crear esa concordancia. Pero quiero que te fijes atentamente acá. El verbo auxiliar es el que concuerda con la persona y con el número. Mientras que el otro verbo, el que tenemos en gerundio, en participio, no. Por eso es que se dice que estos verbos son impersonales, porque no crea esa concordancia. Ahora vamos a leer un fragmento de este poema y vamos a trabajar con algunos versos para que te des cuenta. Tenemos el poema El lagarto está llorando. El lagarto está llorando. La lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta con delantalitos blancos han perdido sin querer su anillo de desposados. Ay, su anillito de plomo, ay, su anillito plomado. Un cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros. Este es un poema de Federico García Lorca. ¿Lograste identificar si hay algún verboide? Si hay alguno en infinitivo, en gerundio o en participio. Veamos el primer verso.
Vamos a ver. El lagarto está llorando. ¿Identificas tú si hay algún infinitivo, algún gerundio o algún participio en esta primera estrofa? El lagarto está llorando, la lagarta está llorando. Encontramos el verbo que está en llorando. ¿En qué termina? En ando, por lo que está en gerundio. Pero si lo leemos detenidamente, el lagarto está llorando, nos da o nos refleja esa sensación que está sucediendo en este momento. Pero ahora convirtámoslo a infinitivo. Llorando. ¿Cuál sería el infinitivo o cuál es el infinitivo de llorando? Llorar. Tenemos entonces esta primera conjugación del infinitivo llorar. Vamos a pasarlo a gerundio, que ya está acá en el poema, llorando. Ahora, ¿cómo lo pondrías tú en participio? Participio, recuerda que termina en ado o ido. Entonces, ¿cómo transformarías tú este verbo a participio? ¿Será llorido? No, muy bien. Entonces es llorado. Y ahora reemplacémoslo en el verso. El lagarto está llorado. ¿Crees tú que tiene alguna lógica o tiene algún significado decirlo así? El lagarto está llorado. Entonces eso nos pide cambiar también el verbo auxiliar. ¿Qué tal si decimos el lagarto ha llorado? Entonces te das cuenta también que al cambiarle el tiempo cambia totalmente el significado. No es lo mismo el lagarto está llorando, que es en este momento, al lagarto ha llorado, que ya nos refiere a pasado. Ahora busquemos otro verbo que pueda estar en participio. Vamos a la tercera estrofa, el primer párrafo. Han perdido sin querer, han perdido. Ido, ¿qué terminación es? ¿Está en infinitivo, está en gerundio o está en participio? Muy bien, está en participio. Entonces ya tenemos un verbo en participio. Transformémoslo a infinitivo. Solo el verbo perdido. ¿Cómo sería el infinitivo? Perder. Ahora convirtámoslo a gerundio. ¿Qué cambio sufriría y cómo quedaría nuestro verbo? ¿Perdando? No, ¿verdad? Entonces sería perdiendo. Y por último nosotros ya tenemos nuestro participio, que es perdido. Observa los cambios que sufre el verbo. De llorar, pierde esta parte, la última, y cambia, por ejemplo en perder, y cambia a yendo. Y en participio a ido. Mientras que mantiene su forma o su raíz, a esto se le conoce como raíz, que es la forma que permanece al momento de conjugar o de cambiar el verbo. Entonces ahora cambiémoslo nuevamente en nuestro verso. Han perdido sin querer. Cambiémoslo a gerundio, han perdiendo. ¿Crees tú que tiene alguna lógica o el significado es claro? ¿Han perdiendo? No. Entonces eso nos exige cambiar nuevamente el auxiliar. Por ejemplo, están perdiendo. Entonces ya nos refiere a ese momento. ¿Te das cuenta que al saber nosotros cómo conjugar y cómo utilizar estos verbos, ya nosotros podemos transmitir un mensaje más claro y determinar en qué momento sucedió, si fue un momento anterior, que es pasado, el momento en este momento que es presente, o si sucederá en un momento posterior, que es futuro? Y esto lo puedes también ir ejercitando con tu guía de autoaprendizaje, ya que en las sesiones que continúan
Vamos a entrar a conjugar el verbo ya en presente, pasado, futuro y sus tiempos compuestos. Y esta es una parte importante que tienes que ejercitar para ya poder conjugar adelante los verbos de forma correcta. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido las formas impersonales del verbo, infinitivo, gerundio, participio, los cambios que los verbos sufren al momento de conjugarlos, así como la conjugación correcta de determinados verbos. Ten presente de guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. Comparte lo que aprendiste hoy con alguien más, un compañero, algún familiar, y recuerda lavar constantemente tus manos con agua y jabón o desinfectarlas con gel antibacterial. Gracias por tu atención y hasta una próxima oportunidad.